Celito, Bueno, a ver, muy- ahora que ya estamos todos, mientras sigo admitiendo, y como es el último encuentro del taller, eh, quería decir un par de cositas organizativas más que todo. Bueno, primero, por supuesto, desde lo afectivo, vuelvo a agradecer profundamente todas las muestras de afecto y de contención que tuve en esta última semana. ¿eh? Es lo que sostiene, realmente la comunidad sostiene, realmente. Muchas gracias. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hemos tenido la suerte de compartir con el padre Juan y estos encuentros sobre el magisterio de Francisco. Siempre es poco, para colmo tuvimos un encuentro menos de lo que teníamos previsto, pero siempre resulta poco el tiempo, y más para todo lo que ha compartido Francisco con nosotros durante su papado. Y bueno, y hoy nos quedará tiempo, quizás, imagino que para que ahondemos un poquito en la Fratelli Tutti, que es maravillosa, o en lo que quede ahí pendiente que el padre Juan y verá. Pero les quiero decir, bueno, obviamente ahora vamos a tener receso. Les estoy hablando a los que forman parte del itinerario formativo diocesano San Pablo VI, ¿no? Alumnos regulares del itinerario. Buenas noches. Buenas noches. Pero también les estoy hablando a los que están escuchando por Facebook. Está terminando el cuatrimestre, ahora viene el receso invernal, las vacaciones de invierno, y el martes 5 de agosto comienza el nuevo cuatrimestre. En cada nuevo cuatrimestre se pueden anotar personas nuevas. Los que ya están haciendo se reinscriben, son 4 cuatrimestres todo el itinerario, pero se puede hacer un cuatrimestre solo o alguna materia si alguien quiere. Pero tenemos que entre todos invitar, porque realmente es un espacio muy lindo, a que el cuatrimestre que viene, a partir del martes 5 de agosto, haya más gente que pueda disfrutar de este espacio formativo que se abrió ya hace algunos pocos años y que tanta satisfacción nos da a todos. Vamos a hacer circular, de hecho ya por los grupos de WhatsApp ya los hicimos circular, va a empezar a circular el link del formulario de inscripción. Para quien pregunte, las materias del cuatrimestre que viene son eclesiología, educación en la fe 1, educación en la fe 2, es decir, niños, adolescentes, metodología catequística, relación entre ciencia y fe con respecto al origen del universo y del hombre, y animación bíblica de la pastoral. Algunas son talleres, otras son materias, otros son seminarios. Pero, por ejemplo, imagino, habiendo metodología catequística, educación en la fe 1 y 2, imagino que no tendría que haber ningún catequista de la diócesis que no pase al menos por este cuatrimestre. Así que bueno, sean ustedes los misioneros los que inviten, las puertas están abiertas, va a empezar a circular el flyer como siempre con los teléfonos de contacto. Y como lo vamos a despedir, cuando termine la hora, lo vamos a despedir seguramente, como hacemos siempre con todos los profesores. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida al padre Juan y que en su enorme generosidad nos ha acompañado en todos estos encuentros. Todo tuyo. gracias, Lito. Bueno, ¿sabes qué? Tengo el mismo problema que la vez pasada. ¿Vos tenés a mano el archivo para compartir pantalla? Es la página 46. No puedo entrar desde la compu, solo desde el teléfono. Sí, dame un segundo que lo... Dale. Bueno, si quieren, mientras tanto vamos a ir haciendo un repaso de todo lo que fuimos viendo en estos encuentros, que por ahí lo podemos resumir con la palabra Francisco, ¿no? Francisco, al elegir este nombre, de alguna manera ya nos puso como como un caminito a seguir, ¿no? Un volver a las fuentes. ¿Se acuerdan que Francisco en la Evangelii Gaudium nos invita a volver a enamorarnos del Evangelio, a volver al primer anuncio que se había cortado, algo se había roto en la transmisión de la fe, entonces nos invita a volver a transmitir la fe, como fue San Francisco de Asís, que fue un gran misionero, ¿no? Un gran mendicante. A cambio de limosna, él anunciaba la palabra junto con sus hermanos menores, ¿no? Francisco fue alguien San Francisco de Asís,
que nos invitó a la renovación, ¿no? A la reforma de la iglesia, volviendo a las fuentes, ¿no? Volviendo al Evangelio. Entonces, Francisco también, como veíamos, nos habla de una profunda reforma, usa distintas palabras, ¿no? Pero se anima a usar esta palabra que es una palabra fuerte, reforma, ¿no? No solamente una renovación, sino un volver a las fuentes, una conversión, ¿no? Él va a llamar una conversión pastoral. El encuentro pasado hablábamos de una conversión ecológica. ¿Se acuerdan que cuando Dios llama a San Francisco de Asís, le dice, ve y repara mi iglesia que está en ruinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Francisco, frente al escándalo de los abusos, ¿no? Que de alguna manera dicen los que saben que fue lo que movió un poco a Benedicto a tomar esta decisión de renunciar, como así también los problemas financieros y una curia romana que estaba bastante enquistada. Benedicto XVI se dio cuenta que no tenía la fuerza para emprender semejante reforma y bueno, por eso decide tener esta profética renuncia al ministerio petrino como obispo, como papa, y ahí surge Francisco, ¿no? Bueno, San Francisco de Asís también es el hermano de todos, hoy lo vamos a ver más en concreto con el tema de la fraternidad universal, ¿no? Es aquel que lo conocen como el poverello, el pobrecillo lo llamaban, y el que está muy cerca de los pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera también San Francisco, el Papa Francisco nos vuelve la mirada hacia los pobres, ¿no? El Papa de los pobres lo han llamado en muchos lados. El volver, como decíamos, al Evangelio sin glosas, sin comentarios, el Evangelio puro, ¿no? Por eso es tan sencillo, tan simple de comprender el modo de enseñar, ¿no? Veíamos que es un pastor, por eso su primera encíclica va a ser una encíclica más bien pastoral, ¿no? De un mapa programático para la iglesia, en verdad es una carta, ¿no? La carta, una exhortación apostólica, que es la Evangelii Gaudium, y después sus encíclicas también nos van a invitar también a lo que decíamos recién, ¿no? La fraternidad universal, la opción por los pobres, la ecología integral. Francisco, que fue bueno, aquel que hizo este hermoso cántico que este año cumple 800 años y que le da el nombre al Laudato Si, que lo vimos el encuentro pasado, ¿no? Bueno, después la centralidad de la evangelización, vimos que Francisco nos invitó a hacer esta iglesia en salida, la centralidad del querigma, volver al centro de la fe sin tanta... y no ahogarnos con las cosas secundarias, ¿no? El anuncio misionero, la parresía, el celo apostólico, ¿no? Que tanto va a estar acentuando Francisco, ¿no? Después nos va a ayudar. Si querés, Lito, estamos en la página 55. Estoy haciendo como lo que íbamos a hacer en el encuentro de hoy, que es como una especie de síntesis. Antes de pasar a la Fratelli Tutti, si les parece, vamos teniendo una mirada de síntesis de lo que ha sido el, magi- el- donde dice mirada a las periferias, ¿no? Nos ayuda a poner la mirada en los más pobres, como decíamos recién. Eh, y él podríamos decir que trae a la mesa de dos realidades que nos hablaban tanto, que es la realidad de los migrantes, los refugiados, ¿no? Su primera visita apostólica va a ser a Lampedusa, esta isla o esta parte de Italia donde llegan tantos y muchos llegan muertos, ¿no? Emigrando del norte de África. Y también la trata, ¿no? La trata de personas que Francisco ya como obispo de Buenos Aires instituyó esa misa por la trata en la Plaza Constitución, un lugar también muy de trata, y lo universalizó también, hablando de trata también en la Iglesia Universal, ¿no? Después esta frase, el recen por mí, ¿no? Él estaba convencido realmente que necesitaba de la unción del pueblo santo fiel de Dios. ¿Se acuerdan que lo bendice al iniciar su ministerio? Francisco que pone sus manos juntas, mira para abajo y le pide al pueblo que lo bendiga, podríamos decir que lo unja o que recen por él, ¿no? Después esta mirada de la iglesia como un hospital de campaña, ¿no? A pocos días de su pontificado, el Papa Francisco había dicho en un reportaje, veo con claridad que lo que la iglesia necesita con mayor urgencia hoy
es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas, ¿no? Ya hablaremos luego del resto, ¿no? Curar heridas, hay que comenzar por lo más elemental, ¿no? Después esta mirada también contemplativa, podríamos decir, hacia la mística popular, la espiritualidad popular, presente en los más humildes, en los sencillos, pero en todas las culturas, ¿no? De alguna manera, ¿se acuerdan que Francisco es heredero de toda la riqueza del magisterio latinoamericano, ¿no? En los documentos de Puebla y sobre todo de Aparecida en el 2007, que tiene una intervención bastante protagónica como redactor, y ahí ya no se le va a llamar religiosidad popular, sino que se le va a dar como un, podríamos decir, un nivel más alto que es espiritualidad popular, la mística popular, ¿no? No es una espiritualidad de segunda, la que expresan el pueblo de Dios en un santuario, en las peregrinaciones, en las expresiones de fe populares, sino que es un modo simbólico de tener un vínculo fuerte con Dios espiritual, ¿no? Bueno, pues la omnipresencia, podríamos decir, de la misericordia, ¿no? La misericordia como uno de los ejes temáticos más fuertes de Francisco, ¿no? Nos invita a ser una iglesia misericordiosa, hospital de campaña, decíamos recién, no una aduana, sino que puedan entrar todos. Por eso este último tiempo donde acuñó esta frase todos, 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 ¿no? Como esta invitación a todos a poder entrar, a sentirse parte, ¿no? Eh, Después está fuerte esto que hablaba Francisco, de la cultura del cuidado, de la transparencia, de la rendición de cuentas, cultura del encuentro, frente a la cultura del descarte, ¿no? De la cultura de la indiferencia, ¿no? Después estas tentaciones que Francisco ve en los agentes pastorales, ¿no? La mundanidad, ¿se acuerdan cuando hablaba del pelagianismo y el gnosticismo, ¿no? Creer que nos salvamos por nuestras propias fuerzas. Entonces ese voluntarismo que niega la gracia, la primacía de la acción de la gracia antes que lo nuestro siempre es respuesta. Y por otro lado el gnosticismo que trata como de resolver la doctrina en un gran pensamiento racionalista, ¿no? Sin esa mirada de misterio, de fe. Entonces él ve como consecuencia del gnosticismo el formar bandos en la iglesia, los de derecha, los de izquierda, el andar juzgando o esta mirada farisaica de juzgar al prójimo, ¿no? Y de ponernos en jueces de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Otro gran peligro que ve Francisco en la iglesia es la conciencia aislada. ¿Se acuerdan esto separarnos del cuerpo, ¿no? Y sentirnos por encima del cuerpo? Pues, Francisco lo decía cuando hablaba del pueblo de Dios, de que somos parte del pueblo, ¿no? Ese gusto espiritual de ser pueblo, ¿no? De sentirnos pueblo de Dios y no sentirnos aislados del pueblo de Dios, ¿no? Sobre todo un fuerte llamado atención a los agentes pastorales, ¿no? Los catequistas, los sacerdotes, por eso él va a hablar mucho del virus del clericalismo, ¿no? Que todo depende del cura, que el cura es la figura máxima. Entonces él va a atender mucho al tema del clericalismo, lo va a atacar de distintos lugares, ¿no? Y pusimos ahí entre paréntesis abusos, porque de alguna manera la cultura clericalista es el caldo de cultivo para después los abusos, ¿no? Si el cura es palabra santa, si el cura se maneja con autoritarismo, bueno, es como de alguna manera el primer paso para que después pueda tener rienda libre para abusar, ¿no? Tanto abuso de conciencia, con la manipulación de conciencia, los abusos de autoridad, con el maltrato o los abusos sexuales, ¿no? Del que Francisco también tomó las riendas y con esta nueva, esta carta Vos Estis Luz Mundi, nos invita también a la tolerancia cero, ¿no? Bueno, después otro peligro que ve Francisco, ¿no? Todas tentaciones que él como padre espiritual de la humanidad, podríamos llamarlo, nos llama la atención como diciendo, bueno, tengamos cuidado de no caer en esto, ¿no? La mundanidad, con estas dos
dos ramas, ¿no? El pelagianismo y el gnosticismo, la autorreferencialidad. ¿Se acuerdan que lo decía ya en su primera, eh, en sus apuntes para el cónclave, ¿no? El gran peligro de ser una iglesia autorreferencial, que se mire a sí mismo, se mire a sí misma y pretenda ser la luz, cuando en verdad tiene el misterio de la luna que alumbra, pero con luz prestada, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de una iglesia autorreferencial? Va a decir Francisco, con la misión, ¿no? Si nos ponemos en clave misionera, ponemos toda la iglesia en una clave misionera, en una opción misionera. ¿Se acuerdan esta frase tan linda que dice el Evangelii Gaudium? Sueño con una opción misionera capaz de empaparlo todo, ¿no? Capaz de impregnar todo con esta mirada misionera, de llegar a los últimos, ¿no? De llegar a las periferias existenciales, geográficas, ¿no? Una iglesia que no deje a un costado a los más humildes, ¿no? La peor discriminación que pueden sufrir los pobres es dejarlos a un lado en la atención religiosa. Tendrían que tener una atención religiosa privilegiada, dice Francisco, ¿no? Entonces, este es un buen antídoto para la autorreferencialidad. Si somos una iglesia misionera, ya no tenemos tiempo para mirarnos el ombligo o para ponernos en nuestras divisiones, bandos, en esta mirada mundana o gnóstica de la iglesia, ¿no? Que nos hace balconear la vida, otra frase que él usa, ¿no? Mirar la vida desde el balcón, en vez de ponernos de estar empapados o inmersos, o como decía esto de implicarnos, ¿no? De que si tocamos la carne sufriente de Cristo en los hermanos, se nos complica maravillosamente la vida, dice Francisco, ¿no? Bueno, como tentaciones que tenemos que Francisco nos advirtió. Eh, Después, bueno, la ecología integral, la querida Amazonía, ¿no? El concepto de pueblo, que Francisco lo va a usar mucho, ¿no? El pueblo de Dios, una categoría teológica. Y después, bueno, esto que a Francisco le gusta tanto es la revolución de la ternura, y que Francisco, cuando lo corren por el lado del sacerdocio femenino, que muchas veces lo buscaron a Francisco por este tema, sobre todo salió en la Amazonía, en querida Amazonía, en el Sínodo de la Amazonía. Francisco va a hablar del rostro materno de la iglesia, ¿no? De que la iglesia es femenino, ¿no? Entonces tiene que tener, nuestras comunidades tienen que tener rasgos femeninos, ¿no? De contención, de ternura, de cariño, ¿no? Por eso va a terminar la Evangelii Gaudium con esta frase muy linda, con este número muy lindo que va a decir Francisco, en el 288, ¿no? Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. ¿Mm? Bueno, después sigue el texto, que es muy lindo. Esto quería hacer un poquito de alguna manera como una síntesis del Magisterio Francisco, que lo iba a usar al final, pero bueno, ahora como estamos ya con la pantalla ya compartida, vamos a ir, Litos, si es posible, a la página 55. Eh, que ya empezamos con el tema de hoy, que sería la encíclica social de Francisco, de la Fratelli Tutti, ¿no? Bien. Ahí la pueden ver en la pantalla, ¿no? En el número La página 50. 55 es la que vimos recién. Perdón, listo, la 46, página 46. Bueno, el subtítulo de la Fratelli Tutti son las primeras palabras que usa citando a San Francisco, ¿no? Y el subtítulo es sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? La escribió en el 2020. Vamos a ir leyendo varios párrafos, vamos a ver lo que nos alcance hoy. Eh, Quisimos ver todos los capítulos, aunque sea un poquito de cada capítulo, porque él nos plantea, bueno, cómo
cómo mirar el universo, ¿no? Y mirar la Tierra desde esta mirada de fraternidad, ¿no? Y habla mucho de la política, podemos decir que la encíclica que recoge mucho toda la enseñanza social de los papas anteriores, ¿no? Recordemos que la doctrina social de la Iglesia es el Evangelio aplicado a todas las temáticas sociales, ¿no? Desde el trabajo, el mundo del trabajo, la ecología, que ya lo vimos con Laudato Si, el mundo de la economía, el mundo de la política, de la cultura, de la paz, ¿no? Estos grandes principios del destino universal de los bienes por sobre la propiedad privada, el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, bueno, todas las enseñanzas sociales de los papas anteriores, que empieza con el gran León XIII, que entre paréntesis es el que de alguna manera inspira a León XIV para para elegir este nombre, ¿no? Como una continuidad de León XIII que escribe la Rerum Novarum en el siglo en 1970 y pico, ¿no? Y ahí, 1870 y pico, frente a la revolución industrial, bueno, y León XIV explica que, bueno, frente a la nueva revolución que implica la inteligencia artificial, él quiere de alguna manera retomar las enseñanzas de León XIII y por eso se elige León XIV. Bueno, Francisco, en la Fratelli Tutti abraza un poquito todo este magisterio anterior, ¿no? Bien, vamos en el número 1, dice, Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno, donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz, estamos hablando de San Francisco, ¿no? En sus escritos, a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Todos hermanos, decía San Francisco, ¿no? Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Entonces, prójimo, como lo vimos el domingo pasado en la hermosa lectura que nos tocó del Evangelio, ¿no? Del buen samaritano, hacernos prójimo incluso del enemigo, ¿no? Ya no hay fronteras para Jesús, ya no hay fronteras. Para el judío este era un cambio muy grande, ¿no? Porque el judío entendía prójimo al que era primero de su propia religión y a lo sumo por ahí al que era simpatizante con los judíos y al extranjero lo toleraba, ¿no? Pero no era, no lo entendía como parte de la proximidad, ¿no? Prójimo era de los que pensaban como uno, ¿no? Entonces, el Evangelio se fue abriendo de a poquito de la comprensión. Jesús, con sus parábolas, nos invitó a reconocer que el prójimo es todo hombre, ¿no? Especialmente aquel que está pasando necesidad. En el número 2 dice Francisco, este santo del amor fraterno, es decir, San Francisco de Asís, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Además, si en la redacción de Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb,
con quien me encontré en Abu Dhabi para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Bueno, miren qué genialidad. Francisco, para hablar de la fraternidad universal, cita a dos grandes personajes de dos religiones distintas. Una un poquito más cercana, que es los católicos ortodoxos, pero que si bien no reconocen la primacía de Pedro, es decir, están separados, digamos, son ortodoxos, ¿no? Que es el patriarca Bartolomé, pero lo cita y de hecho en la Laudato Si le va a dar mucha relevancia, lo va a citar varias veces, lo va a reconocer en su hermosa reflexión, se van a encontrar muchas veces, que es un hito también, un gran acercamiento en todo lo que es el mundo ecuménico, que no tuvimos tiempo de abarcarlo en esto, pero Francisco también dio pasos muy importantes en lo que es el ecumenismo. Recuerden que el ecumenismo es el diálogo con las religiones cristianas y el diálogo interreligioso que es con las otras religiones, ¿no? Que no son cristianas. En este caso, con el Islam, que lo cita al imán Ahmad al-Tayeb, ¿no? Está citando a un imán, es decir, alguien muy importante para el Islam. Miren que, bueno, está dando el ejemplo. Si va a hablar de la paz, de la amistad social, de la fraternidad, no va a citar solamente a los papas anteriores, sino que va a citar al patriarca ortodoxo y al musulmán, al islam y al Ahmad al-Tayyar. Dice en el número 8, ¿no? Esta frase que se le escapa a Francisco cuando deja que el corazón hable, anhelo, dice, ¿se acuerdan que en la Evangélica Gaudium aparece mucho el sueño, sueño una nueva época, sueño una iglesia que, bueno, ahora dice anhelo, que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Esto está citando un discurso que él hizo en Macedonia del Norte, ¿no? Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay, ¿no? Los sueños se construyen juntos. Miren qué hermosa frase, ¿no? Esto de soñar juntos, ¿no? No tener cada uno un sueño individual aislado, sino un sueño comunitario, ¿no? Y ahí dice, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso? Amen a sus enemigos, ¿no? Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre justos e injustos, ¿no? Entonces resuena este todos, ¿no? Este todos hermanos, todos de igual dignidad. Por ahí a nosotros nos parece obvio escuchar esto, ¿no? Pero todavía no es tan obvio. Fijémonos, en nombre de la religión todavía seguimos con las guerras, ¿no? Hace poquito eh, seguimos con la franja de Gaza en peligro y ahora con un sacerdote argentino con el que Francisco lo llamaba todos los días para ver cómo estaba. Israel bombardeó ahí Gaza, ¿no? Y un lugar de paz donde alberga a todos los chiquitos que están huérfanos. Bueno, ahora recibió un ataque el padre este que estaba ahí, va a la parroquia, ¿no? Entonces, como todavía nos cuesta
esta verdad, ¿no? De que todos tenemos la misma dignidad, todos hermanos, siendo distintos, ¿no? Bueno, capítulo primero, ¿no? Él va a presentar en varios capítulos, él va a hacer como un diagnóstico, como un análisis, las sombras de un mundo cerrado, ¿no? Entonces va a empezar como a analizar, ¿no? Lo que, así como en el primer capítulo la Laudato Si decía lo que le está pasando a nuestra casa, bueno, ahora también de alguna manera, sin encararlo de manera, de la forma ecológica, bueno, habla de las sombras de un mundo cerrado. Dice la historia en el número 11 da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales, ¿no? Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Entonces hay que seguir en este camino de la paz. Es un camino, podríamos decir, de todos los días, ¿no? La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites, dice, es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, ¿no? Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, ¿no? Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación, ¿no? Ahora que estamos en este año electoral, qué difícil es debatir ideas, ¿no? Sentar en una mesa gente que piensa distinta, ¿no? Lo vemos en los programas periodísticos, ¿no? Sientan a todos los que más o menos piensan igual, para reafirmar el mismo pensamiento, ¿no? Y no entrar en un sano debate donde el otro reconoce la parte de verdad del otro, ¿no? Entonces lo que se hace es descalificar, destruir al otro, es el recurso más eficaz, ¿no? Y él lo dice a nivel mundial, no solamente, no es que no se escribe para los argentinos, escribe para todo el mundo, ¿no? Se ve que es un mecanismo universal, ¿no? En el número siguiente dice, en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir. ¿Cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso, ¿no? Está este gran sueño que podríamos decir de Dios, ¿no? Cuando Dios crea el mundo para que todo esté unido, para que sea una gran comunión, ¿no? Y vio Dios que todo era muy bueno, se empieza a romper por el pecado, ¿no? La primera guerra, podríamos decir, es
el asesinato de Caín y Abel, ¿no? Ahí se empieza por el pecado la guerra, ¿no? Al matarlo a Dios, al desconfiar de Dios, al separarnos de Dios, ya no nos reconocemos como hermanos, ¿no? El otro es un enemigo, es un adversario, entonces, bueno, la ley del más fuerte, ¿no? Y al no estar Dios, yo soy mi propia ley, ¿no? Mis propios intereses son mi propia ley. Ya no hay alguien que regule mis impulsos, sino que soy yo. Bueno, si yo tengo el poder para destruir al otro y para, bueno, entonces lo someto todo a mis propios intereses, ¿no? En el 17 dice algo muy bello, dice, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común, ¿no? Esta mirada comunitaria de Francisco, ¿no? En nosotros, ¿no? Cuidar de uno es cuidar de todos, ¿no? Cuidar de toda la creación y de cuidar, o sea, como Francisco y la mirada cristiana, ¿no? La mirada cristiana es reconciliar, es volver a unir esa comunión que el hombre tenía con la naturaleza, con Dios, con los otros hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso y no tenían vergüenza? Y después del pecado se esconden de Dios, Dios los anda buscando. ¿Dónde estás? Se le dice Dios a Adán. Escuché tus pasos en el jardín y me escondí porque tuve miedo. Nunca había tenido el hombre miedo de Dios. Tenía confianza. Ahora le tiene miedo y se esconde. Y después se tiene que tapar, ya no puede estar desnudo el uno frente al otro, sino que tengo que taparme, ¿no? Me escondo del otro, ¿no? Sospecho del otro y le echo la culpa. ¿Acaso has comido del árbol? Bueno, la mujer que vos pusiste a mi lado me tentó y comí. Entonces le está echando la culpa a Dios. Vos fuiste el culpable que me pusiste a alguien al lado que me tentó. La mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Entonces, esto de no hacernos cargo, ¿no? Bien, volviendo al texto, ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente, miren cómo retoma lo de la Laudato Si, 7 años después, dice, son acalladas o ridiculizadas, ¿no? Eso llama la atención porque en la Laudate Deum también habla de las burlas, ¿no? La Laudate Deum, ¿se acuerdan que es como una completa la Laudato Si en el 2023, a 8 años de la Laudato Si, y dice, bueno, no hemos concretado lo que hemos puesto, hubo muy poca reacción, dice, frente a la Laudato Si, incluso hay burlas, o sea, gente que se burla, que se ríe de lo que aparece en esa encíclica, ¿no? Disfrazando, volvemos al texto, de racionalidad lo que son solo intereses particulares. Claro, como de repente limitar mi poder que quiere avasallar con todo, incluso con la creación, entonces al que dice una voz disonante se lo toma de bueno, se ridiculiza, el verso del medio ambiente, bueno, todo del calentamiento global, ¿no? Incluso con toda la base científica que está en la Laudato Si, ¿no? Que Francisco se ocupó de citar a científicos y de buscar y no hablar por hablar nomás, sino con una base científica importante, ¿no? Que eso es innegable. No hay ningún científico serio que sostenga, que esté en contra, que no reconozca el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Este, pero el tema es que, bueno, reconocer esto implica cambiar el estilo de vida, se acuerdan lo que decía Francisco, ¿no? El estilo de vida actual es insostenible. Si no hacemos algo ahora, vamos a la ruina, dice. Ya demasiado se ha deteriorado la casa común, dice. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Eso lo dijo en el 2015. Bien, volvemos. En esta cultura que estamos gestando vacía, es sin valores, el único valor es por eso está vacía. El único valor es el económico, el poder y inmediatista, ya, nada a largo plazo. Quiero ya, inmediato, el rédito inmediato. Y sin un proyecto común
es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos, lo que decíamos en el encuentro pasado, se agota el petróleo, se agota el agua, entonces, ¿qué hay? Se crea un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones, ¿no? Israel que dice, bueno, en Irán se está construyendo las armas atómicas, entonces en favor de la paz mundial me abogo el derecho a invadirla para custodiar a la paz mundial, ¿no? O Estados Unidos diciendo, bueno, para acabar con el terrorismo en el mundo, vamos a atacar a los principales terroristas, o del otro lado también, ¿no? Los palestinos, o bueno, en pos de una única humanidad que quiere Alá, entonces hay que acabar con el occidente. Bueno, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites, ¿no? En el fondo no se considera ya las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, dice Francisco, ¿no? O si ya no sirven, entre comillas, ¿no? Como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos, ¿no? Entonces el verso de que van a faltar alimentos y por eso el control de la natalidad, y por eso se reduce por, digamos, porque como está acaparado los recursos en pocas manos, bueno, no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, hay que reducir los hijos, ¿no? Empiezan todas las políticas antinatalistas, ¿no? Y miren qué lindo lo que dice Francisco, ¿no? Que después lo va a decir en la bula, que convoca este año para el año, sí, que convocó para este año para el jubileo, que es un signo de los tiempos, es la baja y la caída de la natalidad, ¿no? Ya lo dice acá en la Fratelli Tutti, ¿no? La número 19, la falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud de por sí sola no puede alcanzar. Bien, acá va a hablar el Papa de la trata, ¿no? En el número 24, él está haciendo las claves de este mundo cerrado, ¿no? En este primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. La persona humana, creada de imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, ¿no? Vimos que estaba cosificada, que era un objeto de descarte. Entonces, bueno, se mercantiliza y se reduce a ser la propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Y acá, bueno, Francisco ataca esto, ¿no? Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas partes del mundo. La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos, ¿no? Estamos pensando en trata, pornografía, grooming, todo esto entraría, ¿no? En este análisis de Francisco. Esto convierte a la trata de personas y otras formas actuales de esclavitud
en un problema mundial, ¿no? La pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto. Porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, esta frase es importantísima, ¿no? Porque dice, así como el crimen se organiza y tiende redes, bueno, la acción, si la oscuridad se organiza, esto de que decía Jesús, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, bueno, el bien también tiene que organizarse. La acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global, ¿no? Por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Esto solo no podemos, ¿no? Tenemos que crear redes que ataquen el narcotráfico, la trata de personas, el grooming, ¿no? Entonces, las redes es comprometernos, es sumarnos, es, bueno, yo no puedo hacer todo, pero bueno, me sumo y aporto mi grano de arena. Pero frente a una sociedad individualista que hasta que no le pasa, no se compromete, bueno, Francisco se da cuenta de que es un fenómeno actual el individualismo y la indiferencia, ¿no? Entonces, el pasar de largo, como vamos a ver en el siguiente capítulo, porque el texto bíblico que va a usar en la Fratelli Tutti justamente va a ser la parábola del domingo pasado, que es la del buen samaritano, ¿no? Que va a decir hay dos clases de personas, los que se hacen cargo y los que pasan de largo, no hay un tercero, ¿no? Francisco es muy clarito, ¿no? Muy directo, ¿no? Bueno, va a llamar, vamos apurando un poquito para poder llegar a todo el documento. En el número 25 va a hablar de una tercera guerra mundial en etapas, ¿no? De bombardeo, no todo como, como era la primera y la segunda guerra mundial, sino esta es una tercera guerra mundial, pero por etapas, ¿no? Este, se crean nuevas barreras, ¿no? De autopreservación, ¿no? De manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos, ¿no? Lo vemos en las redes, ¿no? Los algoritmos, que ya lo decía Francisco en la Christus Vivit, en la que le escribe a los jóvenes, y en la Gaudete et Exsultate, ¿se acuerdan de la santidad en el mundo actual? Dice que, bueno, ya las redes sociales ya están programadas para que uno, de acuerdo a sus búsquedas, te vaya presentando siempre más o menos de acuerdo al espectro, al abanico de tus búsquedas. Entonces, te va a presentar tus intereses y tus gustos, no te va a mostrar todo. Te va a mostrar lo que vos más o menos tu perfil. Te hace como una especie de escáner de tu persona, con tu edad, con tus intereses, con tu búsqueda, y te va a mostrar solamente, entonces, si nosotros nos quedamos solo con lo que vemos en la pantalla, va apareciendo esto de mi mundo y el ellos, ¿no? Y va a aparecer algo de otro mundo, de otro planeta, otras realidades, ¿no? Entonces va creando un mundo de muros, ¿no? Que los muros se van viendo en las redes, ¿no? Y después estos, bueno, estos discursos de odio, estos discursos polarizados, estos maltratos que se ven a veces en las redes, en los comentarios, ¿no? Y a veces, dicho por el mismo Francisco, muy triste verlo en nuestras propias comunidades cristianas, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos vamos haciendo una cultura de muros, ¿no? Porque le falta esta alteridad, ¿no? Bueno, Francisco también va a hablar fíjense lo que va a hablar del narcoestado, ¿no? La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, ¿no? Porque abandonados van a haber siempre, desamparados van a haber siempre. Entonces, si no lo abriga el Estado o si no lo abriga la comunidad cristiana, bueno, ¿quién lo va a abrigar? El narco, ¿no? Me contaban el otro día el obispo de Quilmes que en algunos barrios el asfalto ya lo están haciendo los narcos. O sea, los narcos son por eso se habla del narcoestado, que ya están haciendo lo que tendría que hacer el gobierno o el nacional, provincial o el municipio, bueno, quien sea, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, las mafias comienzan a proteger a su gente, ¿no? Como pasa en México, como, te doy trabajo, te doy protección, y te doy también la muerte, ¿no? Porque es un pasaje directo a la muerte, ¿no?
porque ellas se afirman presentándose como protectoras de los olvidados, ¿no? Al capo mafia se lo va a ver para que me cuide, para que me proteja, para que me dé trabajo, para que me ayude con una persona que tengo enferma en la familia, ¿no? Ya no se lo va a ver el intendente, sino que se lo van a ver a los narcos ahora, ¿no? Para que me preste plata, para que, bueno, que me consiga, que me haga tranza para por lo menos eh, poder pagar las cuentas, ¿no? Muchas veces a través de diversas ayudas, volvemos al texto, mientras persiguen sus intereses criminales, ¿no? Entonces aparecen como protectoras, entre comillas, pero en verdad que hay un interés criminal, son soldaditos, ¿no? Hay una pedagogía típicamente mafiosa, que con una falsa mística comunitaria, ¿no? Porque también esto de la comunidad, la familia, le decían, ¿no? ¿Se acuerdan? La familia, ¿no? El padrino. Entonces, crea lazos de dependencia y de subordinación después de lo que es muy difícil liberarse. Una vez que entras, salís con los pies para adelante, ¿no? Salís en un cajón, si querés salir, si podés, si querés salir. Bien, las fuertes crisis políticas, la injusticia, la falta de una distribución equitativa de los esfuerzos naturales llevan a la muerte a millones de niños reducidos ya a esqueletos humanos, ¿no? Habla del hambre, ¿no? A causa de la pobreza y del hambre, y reina un silencio internacional inaceptable, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Un silencio internacional. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano, ¿no? Mucha inteligencia artificial, pero hay niños que todavía mueren de hambre, ¿no? Y es inaceptable eso, ¿no? Entonces, en el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. ¿Se acuerdan de esta expresión tan linda que utilizó en marzo de este mismo año 2020 en la Plaza San Pedro, cuando fue la bendición Urbi et Orbi en la pandemia, ¿no? Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante. Si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción, ¿no? El Papa lo ve, ¿no? Que nos podemos desilusionar, decepcionar, aislarnos, cerrarnos, ¿no? El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro, ¿no? El aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Bueno, fíjense que cita acá esa hermosa frase, ¿no? El hermoso discurso que dijo en la Plaza San Pedro. Es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia, ¿no? Por un tiempo hubo como una sensación de que éramos una comunidad mundial que navegaba en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. ¿Se acuerdan que empezó por China? Bueno, se empezó a expandir, estamos todos en la misma. Recordamos que nadie se salva solo y que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije, y acá cita, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad, miren qué hermosa imagen. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos, ¿no? Bien,
Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más porque tiene unas frases muy fuertes. Dice, hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Miren, es impresionante esta frase, ¿no? Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo es el estilo de mi vida, ¿no? Este, la distracción, el encierro y la soledad, ¿no? Con la que vivimos muchas veces, ¿no? Si todo está conectado, como lo dijo tantas veces, reiteradas veces en la Fratelli Tutti, perdón, en la Laudato Si, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. ¿Se acuerdan que muy parecido a lo que decía Laudato Si, ¿no? Si lo quitamos a Dios del medio, ya no hay un Dios creador de una casa común, entonces somos nosotros, nos erigimos nosotros como los dioses, ¿no? La diosa tecnología, el dios dinero, el dios poder, el dios apariencia, ¿no? El dios de que, digamos, de la vanidad de que tener muchos likes, muchos compartidos, ¿no? Que me admiren, que tenga, ser influencer. Vos le preguntás a un chico qué quiere ser el día de mañana, ser influencer, ¿no? Ojalá que tanto dolor no sea inútil, dice Francisco, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, ¿no? La interdependencia, ¿no? La conexión, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos. Y eso será peor que una pandemia, ¿no? Obviamente, frente al consumismo, todos queremos los mismos recursos son pocos, se agotan, entonces, bueno, del sálvese quien pueda, el todos contra todos, paso, ¿no? Eh, y miren qué lindo cómo habla también de las redes, ¿no? El tema de lo digital, lo virtual. Dice, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, ¿no? No depende de ellos, ¿no? Con solo mirar cuánto estuvimos conectados. Eso algunos teléfonos ahora lo permiten ver, ¿no? Nos vendría bien cada noche por ahí mirar un resumen de cuánto tiempo estuvimos con el teléfono, ¿no? Y comparar, ¿no? Cuánto tiempo estuvimos con personas de carne y hueso, hablando, o con la familia, o con Dios, rezando, y puede ser un pequeño síntoma, ¿no? De que algo tiene que cambiar, ¿no? Bien, de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, ¿no? Obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas, ¿no? Miren qué lindo lo que dice acá. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen
del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia, el desprecio al distinto, ¿no? Y en el desprecio de los débiles, ¿no? De los que no son útiles, ¿no? La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad, ¿no? En algún momento tuvimos como una ilusión de ser esta única humanidad, la aldea global, como le decían, una gran familia humana, pero en verdad, digamos, bueno, enterarnos de lo que pasa en la otra parte del mundo no significa que seamos más hermanos, ¿no? Más fraternos. Bueno, habla de formas insólitas de agresividad, insultos, maltratos, descalificaciones, lo que decíamos, ¿no? La agresividad social que encuentran los dispositivos móviles y ordenadores es un espacio de ampliación sin igual. Parece que no hay filtros, ¿no? Por ahí cara a cara uno no le diría lo que le escribiría lo que le escribe a veces en un comentario a otro, ¿no? Como uno dice, necesidad, ¿no? De tanta violencia, ¿no? Y esto de buscarnos las plataformas, lo que les decía hace un rato, ¿no? Favorece el encuentro entre personas que piensan del mismo modo. Entonces, va haciendo que las diferencias no se noten. Circuitos cerrados, noticias falsas, fomentando prejuicios y odios, ¿no? Fanatismos que llevan a destruir a otros, redes de violencia verbal. Bueno, invito a la esperanza, termina diciendo eso, ¿no? Después de todo esto, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el boliche? No, al revés, ¿no? Invito a la esperanza, ¿no? Siempre todo esto es para poder tener un diagnóstico, pero tenemos que hacer algo frente a esto, ¿no? Y lo que es, Francisco lo dice en varios lugares, los pequeños actos tienen fuerza de bien que se va multiplicando, ¿no? Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. La esperanza nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Bien, ahora pasamos al capítulo segundo, que es un gran comentario hermoso a la parábola del buen samaritano, ¿no? Yo me quedo con, vamos a ir apurando un poquito, vamos a lo que está un poquito más remarcado, ¿no? Y les remarqué ahí con un color más fuerte. Él se hace la pregunta, ¿no? Dice, bueno, solamente hay dos personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, ¿no? Con la parábola, ¿no? Las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran sus pasos, ¿no? En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad, ¿no? ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Y por eso habla de una corresponsabilidad. ¿Se acuerdan que este tema también lo hablaba cuando se hablaba del sínodo, ¿no? Una iglesia sinodal es una iglesia que es corresponsable, no espera que el otro haga, ¿no? Sino que uno siente que también tiene que hacer algo y puede hacer algo, ¿no? Y él habla de no lo hagamos solos, no lo que decíamos recién, tender redes en el 78, dice, ¿no? El samaritano buscó un hospedero, buscó gente para, bueno, también nosotros, ¿no? Poder hacerlo con otros. Y acá dice en el número 86, no es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad.
la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos, ¿no? Me parece que tendríamos que hacer un poquito más de hincapié, ¿no? Que nuestra espiritualidad nos haga más solidarios, más fraternos, ¿no? A veces hemos dividido mucho el hacer y el rezar, ¿no? De alguna manera va a ser lo que nos espere el próximo domingo en la misa, ¿no? Marta y María, el Evangelio de Marta y María. Y el Evangelio no es que te dice que tenés que ser uno o el otro, ¿no? El error de Marta, ¿cuál va a ser? Que quitó la mirada de Jesús, ¿no? Y se puso a hacer por hacer nomás. Estaba inquieta y preocupada. Alguien tenía que comer, ¿no? María se puso a escuchar a Jesús, estaba centrada en la persona de Jesús, y Marta se centró en las cosas más que en por quién las hacía, ¿no? Entonces, no es que el trabajo o las acciones a veces les hemos quitado esta fuerza de espiritualidad. Entonces, es tan espiritual como decíamos, ¿no? En el primer encuentro, el que reza como aquel que trabaja. El tema es desde dónde, ¿no? Porque uno puede rezar mirándose el espejo, entonces no es un momento de espiritualidad, sino de intimismo, que no es lo mismo que intimidad, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir en la catequesis el sentido social del Evangelio, ¿no? Y la dimensión fraterna de la espiritualidad, ¿no? A veces por ahí nuestras catequesis, por ahí damos cursos muy lindos sobre los colores litúrgicos, las partes de la misa, que los chicos respondan en la misa, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero por ahí estos aspectos sociales del Evangelio tendríamos que acentuarlo un poquito más, ¿no? La dimensión social de la Eucaristía, una mesa para todos, donde ninguno quede afuera, un alimento que nos fortalece para servir mejor al prójimo, ¿no? O sea, eh, del cuidado de cómo Dios valora la materia, ¿no? Usa el agua, el pan, el aceite, no sé, cómo la importancia de lo material y a su vez también de la casa común, ¿no? Que nos provee de esos alimentos y de esa materia que Dios toma para transformarla después en vehículo de su gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que nuestras catequesis incluyan de modo más directo esta prédica de la fraternidad y la amistad social, ¿no? Bueno, el capítulo tercero ya nos va a proponer, ya va a ser más propositivo, entonces el primero es más bien un ver, podríamos decir, vieron con este método ver, juzgar y actuar, o ver, iluminar y actuar, bueno, el primero lo vio, el segundo lo ilumina con la luz del Evangelio, del texto del buen samaritano, y ya del tercero al sexto, perdón, al octavo, son 8 capítulos, bueno, ya nos va a invitar a la acción, ¿no? Luego va a hablar de pensar y gestar un mundo abierto, ¿no? Entonces nos va a volver a insistir sobre la pertenencia mutua, nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose, el individualismo es el virus más difícil de vencer, ¿no? Luego va a hablar de la fuerza, de la dignidad humana, ¿no? Todo ser humano en el 107 va a decir, tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, ¿no? Por eso es tan importante hablar de los derechos humanos, ¿no? Que hablar de derechos no significa negar que haya deberes ni que haya responsabilidad, pero también estos derechos que todos tenemos, una vivienda digna, a una salud, a un trabajo, a desarrollarnos integralmente, ¿no? Una educación de calidad, ¿no? A la alimentación, al vestido, bueno. Y dice, invertir en el número 108 a favor de los frágiles puede no ser rentable, pero puede implicar menor eficiencia. Exige un Estado presente y activo, ¿no? Entonces, la importancia de la presencia del Estado para cuidar a los más frágiles, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en el 110, va a decir, no habrá una fiesta de fraternidad universal mientras haya gente que sufre, ¿no? Eh, Aunque no sean todos tan, dice, habiendo personas descartadas, y que tendríamos que asegurar las necesidades básicas a todos, ¿no? Aunque estas personas no den lo mejor de sí, no sean las más capaces ni las más eficaces, aunque vayan más lento, dice, ¿no? No solamente premiar a los que por ahí tuvieron más oportunidades, ¿no? Y pueden. Entonces,
abierta a los vínculos, trascenderse a sí misma en el encuentro con otros, ¿no? Y habla de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, cuidar la fragilidad, ¿no? Y en el 127 va a cuñar esta triple T, ¿no? ¿Se acuerdan que Francisco va a hablar de la triple C, que va a ser club, colegio y capilla, ¿no? Que ya lo decía en Buenos Aires, la importancia del club, ¿no? Del lugar de encuentro social, de la capilla como lugar también de encuentro y de oración y del colegio, la educación, como son los que nos pueden, el mejor antídoto para un niño, para un adolescente, para la droga, el club, colegio, capilla, y acaba de hablar de, es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos, ¿no? Este es el verdadero camino de la paz, ¿no? La paz se logra con la dignidad, ¿no? Cuando hay gente que no se la trata dignamente o no, bueno, entonces peligra la paz, ¿no? Y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas, ¿no? La paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana, ¿no? Entonces los países sentirse corresponsables, no aislarse en nacionalismos exasperados que son caldo de cultivo para la guerra, sino en la interdependencia y la corresponsabilidad. Por eso va a proponer un sistema de gobernanza o algo que haya a nivel internacional, ¿no? Que pueda haber algún ente que pueda regular las relaciones entre los estados, que esté por encima de los poderes nacionales, ¿no? Como fue el caso de la ONU, pero que sea un poquito más eficiente, ¿no? Eso lo va a proponer en uno de los números más adelante, ¿no? En el capítulo cuarto, un corazón abierto al mundo entero. Bueno, sigue hablando esto del ordenamiento mundial jurídico, político y económico, ¿no? La colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Acá la palabra de desarrollo la toma de Solicitudo Rei Socialis, que es una encíclica de Juan Pablo II. Bueno, está muy presente. Durante todo el texto, la Populorum Progreso, sobre el progreso de los pueblos de Pablo VI. Bueno, acá cuando va a hablar del trabajo, en el número 162, en el capítulo quinto, la mejor política va a citar mucho la Laborem Exercens de Juan Pablo II, ¿no? Sobre la dignidad del trabajo, ¿no? El gran tema es el trabajo, dice, ¿no? Hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas, ¿no? Que no es solamente para ganar plata, no es solamente un modo de ganarse el pan, sino que es un cauce, el trabajo, poder trabajar es una necesidad humana, ¿no? Para trascender y para que todos mis dones, ¿no? Los pueda desarrollar, ¿no? Para el crecimiento personal, dice al final, establecer relaciones sanas para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable del perfeccionamiento del mundo y en definitiva para vivir como pueblo, ¿no? Por eso tan importante la creación de puestos de trabajo, ¿no? Y Francisco va a decir algo muy interesante, lo va a decir al pasar, no sé si lo cité ese numerito, pero si no se lo pueden encontrar en la Fratelli Tutti, que va a decir al pasar que, ¿por qué no, al haber tan poca fuente de trabajo, por qué no reducir las horas laborales y darle más trabajo a más gente, ¿no? Puede sonar algo utópico, pero a veces frente a este activismo desenfrenado o frente al poco tiempo que un papá o una mamá, a veces por el trabajo, está fuera de la casa compartiendo con su familia, bueno, porque no vivimos de una manera un poco más humana, va a decir Francisco, y reducir las horas de trabajo para que otros puedan. Lo que pasa que, bueno, tiene que ser rentable para las empresas, ¿no? Ese es el gran tema. Bueno, la categoría de pueblo, va a hablar de pueblo, es muy interesante todo lo que habla de la importancia de ser pueblo, de constituirnos como pueblo, ¿no? De los lazos comunitarios y culturales, una historia común, un destino común. Eso lo pueden releer después, ¿no? En el 172 es lo que les decía, dice la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, ¿no? Dice, no necesariamente una autoridad personal, no es un rey del universo, pero que sea una mesa,
un grupo, ¿no? Al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, que por lo menos se pongan como meta la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales, ¿no? Dotadas de poder para sancionar, ¿no? Algún organismo internacional está invocando. Y Francisco en muchas de las intervenciones en la ONU y en distintos organismos internacionales lo propone, ¿no? De ahí a que lo hayan escuchado es otro cantar, ¿no? Bueno, después habla de la sana política. Es muy interesante también, Francisco, cómo ve la bondad de la política. La política a veces, con una mirada a veces un poco neoliberal, se la tacha como de corrupta por los populismos corruptos que han habido a lo largo de la historia. Entonces, se le ha como estigmatizado a la política. Entonces, justamente, no se ve la importancia de trabajar por el bien común. Miren, miren lo hermoso que dice Francisco. Dice en el número 180. Eh, una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común, ¿no? Fíjense, la política es una de las formas más preciosas de la caridad. No es una mala palabra la política. Es al revés, es una de las formas más preciosas de la caridad. Entonces, a veces con esos discursos que se vayan todos, o todo es una porquería, no sirve ninguno, bueno, no hacemos, a veces estamos siendo funcionales a este modo de que nadie se compromete en la política, puede ser una cosa sucia, como si fuera algo maniqueo. ¿Se acuerdan que Manes, eh, el filósofo, fue como, distinguía dos fuentes el creador del mal y del bien? El mal era todo lo material, pero una mirada maniquea es todo lo que tiene que ver con lo material es malo, es sucio. Entonces la política es sucia. Entonces, ¿quién se va a querer meter, no? Entonces, qué bueno que haya laicos que se metan de lleno en la política, ¿no? Que asuman una de las formas más preciosas de la caridad. No, pero no se puede ser por un político honesto porque después se manchan. ¿Por qué? No. No, no, no. O sea, si son muchos los que se meten, creo que se puede, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Con eso que decía Francisco, la esperanza, ¿no? No permitir que esas decepciones hagan que uno no lo deje de intentar, ¿no? Bueno, pueblo y persona son términos correlativos, habla del sentido social que supere la mentalidad individualista, el amor preferencial por los últimos, ¿no? De la sana política irá por los últimos, cuida la fragilidad, eh, frente a esta cultura del descarte. Miren qué lindo lo que dice dice la política en el número 194, dice, hay lugar para amar con ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos, ¿no? Como también el político que no pierda este contacto con los pobres, con los débiles, con los pequeños, para que su corazón no se endurezca y no pierda la ternura. Qué importante, ¿no? Habla de lo macro y de repente llega, es un momento que llega a los ojos, a los oídos, a las manos, ¿no? Y no significa blandura, sino que es el camino que eligieron las mujeres y los hombres más valientes y fuertes. Qué lindo, ¿no? Eh, ¿Y qué les propone a los políticos? Dice, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, ¿no? Sembrar, abrir procesos, que esto es algo muy de Francisco, ¿no? No pretender ya, él decía en la iglesia, yo me toca abrir un poquito el camino, después otros verán los frutos. Bueno, yo voy abriendo puertas, decía él, ¿no? Abrir procesos, ¿no? Y después, bueno, hay cosas que se irán haciendo con el tiempo. Bueno, como también descubrir la política también es abrir procesos, ¿no?
con las esperanzas puestas en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo a pesar de todo. Y miren qué lindo lo que dice en el 197. Después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, esto para un examen de conciencia de un político, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? No. Dice, no tiene que ser esa la pregunta. Las preguntas quizás dolorosas serán, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Bueno, la verdad que bárbaro, ¿no? Bien, el capítulo sexto lo dedica al diálogo y la amistad social, que es el subtítulo también de la encíclica, la amistad social, ¿no? Buscar puntos de contacto, el dialogar, la fuerza del diálogo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando hablamos de la iglesia sinodal? El tema de los consensos, de cómo no hacer algo que hay no transformar las contraposiciones en contradicciones, ¿no? Cómo debatir ideas sin por eso ponerme en la vereda del otro, en la vereda contraria e irreconciliable, ¿no? Qué importante es el diálogo, extender puentes, no levantar muros, ¿no? Y esta imagen que usa en el 215, el poliedro, que representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, ¿no? Enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente. Aunque esto implique discusiones y prevenciones, van a haber discusiones, tensiones, eso dice que no lo podemos evitar, ¿no? Hay que asumirlas con paz. Y tiempo, va a ser un proceso, después se va a llegar a una solución final que busque incluir todas las partes, ¿no? Porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias, ¿no? Que en los diálogos, en las discusiones de políticas, qué importante que esté también las periferias, ¿no? Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder, donde se toman las decisiones más definitorias. ¿Se acuerdan que también Francisco en la Laudato Si, cuando habla del cambiar, del diseñar, por ejemplo, los espacios urbanos y eso, incluir las culturas del lugar, ¿no? Para obras de infraestructura, no sé, canalizaciones o distintas, incluir la cultura del lugar, ¿no? Y no solamente el criterio sea una mal entendida calidad de vida, le llevamos calidad de vida para este pueblo originario, pero tal vez no es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, escuchar las culturas locales, ¿no? Y por eso también incluir las periferias en la toma de decisiones, ¿no? Te puedo hablar de esta palabrita tan importante de la cultura. Cultura es lo que cultivamos, lo que penetró en el pueblo, ¿no? Y que se hace una acción buena que se va haciendo cultura, ¿no? Bueno, puedo hablar de la paz social, ¿no? Que es trabajosa, es artesanal, se va haciendo de a poco, ¿no? Reconocer en el otro el derecho a ser uno mismo y de ser diferente. La amabilidad también como un camino importante, ¿no? El buen trato, donde aparece el permiso, el perdón y las gracias, estamos en el 224, ¿no? Aparecen de vuelta estas palabritas que también las citan en la Laudato Si, ¿no? En las familias donde aprendemos este modo de ser amables, ¿no? Bueno, camino de reencuentro, es un compromiso de todos, va a decir, habla de que el perdón no implica olvido, que implica también la reconciliación. Para que haya reconciliación también tiene que haber justicia, para justamente que no haya venganza, ¿no? Tiene que haber justicia, pero no la justicia capaz de no darle rienda suelta a la ira, sino poder de alguna manera este, dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? La justicia. Eh, y reconocer que, bueno, que romper con esa violencia que llevamos adentro, ¿no? El pedazo de guerra que llevamos dentro nuestro. La guerra es un fracaso, habla de todo lo que significa la guerra, le va a destinar un tiempito a la pena de muerte, que la va también
como lo hizo el Catecismo de la Iglesia Católica, va a totalmente ya a condenarla. Y por último, el último capítulo lo dedica a que las religiones tienen que estar al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Que nos invita a ser una casa de puertas abiertas, que sale de sus templos, una iglesia que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza y ser signo de unidad, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado, ¿no? Y la promoción de los más pobres. Y termina con dos numeritos que me parecía lindo poder concluir, donde cita a un santo que él quería mucho y que yo también lo aprecio mucho, que es San Carlos de Foucault, que en ese entonces era beato, por eso eh, habla del beato. Dice en el 286, en este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos, ¿no? Martin Luther King, recuerdan que era evangélico, ¿no? Creo que era así, metodista. Desmond Tutu, que era anglicano, el Mahatma Gandhi, que era hindú, y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato actual Santo Carlos de Foucault. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba su deseo de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo, en una carta que le escribe, dice, ruega a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos, ¿no? Le gustaba, quería ser en definitiva, le gustaría ser recordado como el hermano universal. Por eso, solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Y termina diciendo Francisco que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Y terminamos, si les parece, el encuentro, como cierre del resto de los encuentros, con la oración cristiana ecuménica. Así que los que le alcancen a leerla, así termina la fraternitud. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Muy bien, muchas gracias por la atención y por la paciencia. No, gracias a vos, por supuesto, Hola, Padre Padre. Juan y Monseñor. Y como hacemos siempre en el itinerario, abrimos nuestros micrófonos con un enorme agradecimiento y que este aplauso exprese ese agradecimiento profundo. Gracias, Padre Juani. Gracias, Padre Juan. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Valiosísimo. Hermoso el taller. Hermoso tiempo compartido, hermoso. Y sigamos rezando por Francisco, que siempre nos lo pedía, no nos olvidemos, ¿no? De seguir rezando por él y seguramente él rezará por nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, los del itinerario y todos los que se sientan invitados a participar de él el martes 5 de agosto a las 20 horas. Tu cumpleaños. ¿Cómo?
que es tu Y el cumpleaños. 5 de agosto a su vez es mi cumpleaños, sí, sí. Sí. Una torta virtual me pueden mandar. Muy bien. Bueno, Bueno, Sí. gracias un a todos. abrazo, Nos un vemos. abrazo virtual. Abrazo a todos. Abrazo, buenas Descansen en las vacaciones. vacaciones. Descansen. Adiós. Chao a todos. Besos, Un besos. abrazo grande. Gracias, Cuídense. Tere. Gracias, Lito. Ya. Gracias.